¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió con los apóstoles después de la resurrección de Jesús? La historia no terminó con la cruz ni con la tumba vacía. En realidad, fue allí donde comenzó una nueva misión que cambiaría al mundo para siempre. Los 12 hombres que caminaron junto a Jesús pasaron de ser pescadores, cobradores de impuestos y hombres comunes, a convertirse en portadores de un mensaje que cruzaría continentes. Tras la ascensión de Cristo, los apóstoles recibieron la orden de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Su tarea no fue sencilla. En una época en la que los viajes eran peligrosos y el mensaje de Jesús era considerado una amenaza por los poderes religiosos y políticos, cada paso representaba un riesgo. Sin embargo, impulsados por la fe y la convicción de haber visto al resucitado, emprendieron caminos distintos que los llevaron por Asia, África y Europa. Jerusalén fue el punto de partida, el corazón desde el cual se extendió la semilla del cristianismo. Desde allí, Pedro y Juan lideraron las primeras comunidades, mientras que otros comenzaron a desplazarse hacia nuevas regiones. A lo largo de las décadas, las enseñanzas de Jesús se difundieron por rutas comerciales, puertos y ciudades del Imperio Romano, transformando la historia espiritual de la humanidad. Pero con esa expansión también llegó el peligro. Casi todos los apóstoles enfrentaron persecuciones, torturas y muertes violentas. Su final fue trágico, pero su legado trascendió los siglos. En esta parte del vídeo, descubriremos cómo la fe los llevó a recorrer el mundo y cómo sus destinos, marcados por la valentía y el sacrificio, trazaron en el mapa la ruta del cristianismo primitivo. Cada uno de ellos dejó una huella que aún puede rastrearse en los lugares donde predicaron y murieron. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue de aquellos 12 hombres que siguieron a Jesús, que lo vieron caminar sobre el agua, sanar enfermos y resucitar muertos? ¿Qué destino tuvieron después de que su maestro ascendió al cielo? Lo que les ocurrió a los apóstoles no fue el final de su historia, sino el inicio de una misión que cambió al mundo para siempre. Cada uno de ellos tomó un camino distinto, guiado por la fe, impulsado por el Espíritu Santo y marcado, casi siempre, por el sacrificio. Después de Pentecostés, los apóstoles se dispersaron. Jerusalén fue su punto de partida, el corazón donde todo comenzó, pero desde allí el Evangelio se extendió hacia los confines del mundo conocido. Las rutas que siguieron no fueron cómodas ni seguras. Eran tiempos de persecución, de incertidumbre, de peligro constante. Sin embargo, ninguno retrocedió. Cada apóstol comprendió que su vida ya no le pertenecía, era instrumento de una verdad más grande. Así, comenzó el viaje más impresionante de la historia de la fe. Pedro, la roca sobre la que se edificó la iglesia. Pedro, antes llamado Simón, era pescador del mar de Galilea. Jesús lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Desde ese instante, su destino quedó sellado. Tras la resurrección, Pedro se convirtió en el líder de los discípulos. Fue él quien se levantó en Pentecostés para predicar frente a miles, y fue él quien dio las primeras instrucciones a la nueva comunidad de creyentes. Pero la fe lo llevó más allá de las murallas de Jerusalén. Viajó hacia Antioquía, donde organizó una de las primeras comunidades cristianas, y luego partió hacia Roma, el corazón del imperio. Allí, en medio de la persecución de Nerón, predicó con valentía. Se dice que cuando los soldados fueron a arrestarlo, Pedro intentó huir, pero en el camino tuvo una visión. Jesús se le apareció cargando la cruz. Pedro le preguntó: «¿A dónde vas, Señor?». Y él respondió: «Voy a Roma, para ser crucificado de nuevo». Pedro comprendió entonces que debía regresar. En Roma fue apresado y condenado a morir crucificado. Pidió, sin embargo, un último deseo: ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Así terminó su vida, pero su muerte marcó el nacimiento de algo mucho más grande, la Iglesia que aún hoy lo reconoce como su primer pastor. Andrés, el misionero incansable. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Su nombre significa valiente o varonil, y su vida hizo honor a ello. Después de la ascensión, Andrés no se quedó en Jerusalén. Su corazón ardía por llevar la palabra más allá. Predicó en Grecia, Escitia y Asia Menor, viajando por territorios donde el mensaje cristiano aún no había sido escuchado. En Patras, una ciudad de Grecia, su mensaje comenzó a inquietar a las autoridades. Fue arrestado y condenado a morir en una cruz.
Pero no una cruz cualquiera, según la tradición, fue una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. No fue clavado, sino atado, para prolongar su sufrimiento. Durante 2 días permaneció allí, predicando a los que se acercaban a verlo morir. Sus últimas palabras fueron de perdón y esperanza. Cuando finalmente expiró, los cristianos locales lo enterraron con honor, y su cruz se convirtió en símbolo de humildad y perseverancia. Andrés fue el apóstol que nunca dejó de moverse, el que llevó el mensaje hasta donde pocos se atrevían a ir. Santiago el Mayor, el apóstol peregrino. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Estuvo presente en la Transfiguración y en el huerto de Getsemaní. Era impetuoso, de carácter fuerte, tanto que Jesús lo llamó Hijo del Trueno. Después de Pentecostés, Santiago comenzó su misión en Jerusalén, pero según la tradición, su fe lo llevó mucho más lejos. Se dice que viajó hasta Hispania, al extremo occidental del mundo conocido, llevando el Evangelio hasta las tierras donde hoy se levanta Santiago de Compostela. Aunque su predicación no fue fácil, dejó allí las primeras semillas de la fe. Regresó luego a Jerusalén, donde el rey Herodes Agripa, buscando agradar a los enemigos de la nueva fe, ordenó su ejecución. Fue decapitado, convirtiéndose en el primer apóstol en morir por Cristo. Sus discípulos, según la tradición, trasladaron su cuerpo a Galicia, donde se veneró como símbolo del peregrino que busca a Dios. Su historia dio origen a una de las rutas espirituales más antiguas del mundo, el Camino de Santiago, que aún hoy miles recorren en honor a su fe. Juan, el apóstol del amor. Juan, hermano de Santiago, fue el más joven de los apóstoles. Jesús lo amaba profundamente y lo confió a su madre al pie de la cruz. A diferencia de muchos de sus compañeros, Juan no murió de forma violenta, sino que vivió largos años, dedicando su vida a enseñar y escribir. Después de los primeros años en Jerusalén, se trasladó a Efeso, donde formó una comunidad cristiana sólida. Allí escribió su Evangelio, lleno de simbolismo y profundidad espiritual. Durante la persecución del emperador Domiciano, fue arrestado y exiliado a la isla de Patmos. En ese aislamiento tuvo una de las visiones más poderosas de la Biblia, el Apocalipsis, donde relató la victoria final de Cristo sobre el mal. Después de su regreso a Efeso, siguió enseñando hasta su muerte natural, siendo el único apóstol que no sufrió martirio. Juan representa la otra cara del testimonio, la perseverancia del amor que no muere, la fe que se mantiene viva en el tiempo. Su vida fue una carta abierta sobre la fidelidad, y sus palabras aún resuenan: Dios es amor. Felipe, el predicador de Asia Menor. Felipe era de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros en responder al llamado de Jesús. Su carácter práctico y reflexivo lo hizo un mensajero eficaz. Después de la ascensión, Felipe viajó a Asia Menor, donde predicó en regiones de Grecia y Frigia. Su mensaje se centraba en la conversión del corazón y en la verdad del Evangelio. En la ciudad de Hierápolis, su predicación comenzó a molestar a los líderes locales. Fue arrestado y condenado a morir. Según la tradición, fue crucificado boca abajo, junto a su hija, que lo acompañaba en la misión. Su sacrificio fue recordado como un acto de entrega total. Felipe murió proclamando que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Hoy se le recuerda como símbolo de obediencia y convicción. Bartolomé, el testigo del martirio. Bartolomé, también llamado Nataniel, fue aquel a quien Jesús le dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Su fe sincera lo acompañó hasta el final. Después de Pentecostés, viajó hacia Armenia, Mesopotamia y la India, llevando el mensaje a tierras lejanas. En Armenia logró convertir a muchos al cristianismo, lo que despertó la ira de los sacerdotes paganos. Fue arrestado, torturado y, según la tradición, desollado vivo antes de ser decapitado. A pesar de la brutalidad de su muerte, Bartolomé no dejó de predicar. Se dice que hasta su último aliento oró por sus verdugos. En el mapa de la fe, su historia representa la entrega absoluta, la disposición de dar la vida sin odio, sin miedo, solo por amor a Dios. Su martirio fue uno de los más terribles, pero también uno de los más recordados, porque mostró que la fe verdadera no depende de la vida, sino de la eternidad. Hasta aquí llegamos a la mitad de este recorrido. 6 hombres, 6 caminos distintos, un mismo destino: entregar la vida por Cristo.
Desde Roma hasta Armenia, desde el Egeo hasta el Ganges, el mensaje del Evangelio comenzó a trazar un mapa de fe sobre el mundo antiguo. Pero aún faltan otros 6 apóstoles, otros 6 testigos que también dejaron su huella. Sus caminos no fueron menos duros, ni su fe menos profunda. Cada uno de ellos llevó la luz donde antes solo había oscuridad. Tomás, el apóstol de la duda convertida en fe. Tomás es recordado muchas veces por su duda. Fue el que, al oír que Jesús había resucitado, dijo: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos y no meto mi dedo en su costado, no creeré». Pero su historia no termina en la incredulidad. Cuando Jesús se le apareció y le mostró sus heridas, Tomás cayó de rodillas y pronunció una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia: «Señor mío y Dios mío». Esa exclamación marcaría el rumbo de su vida. Después de Pentecostés, Tomás partió hacia el este. Su viaje lo llevó lejos, hasta Siria, Persia y finalmente la India. Allí fundó comunidades cristianas que aún hoy perduran, conocidas como los cristianos de Santo Tomás. Predicó entre pueblos que jamás habían oído hablar del Evangelio, y lo hizo con una valentía que sorprendía a todos. Pero su mensaje despertó oposición. En la región de Milapore, cerca de la actual Chennai, su predicación comenzó a incomodar a los líderes religiosos locales. Fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, lo atravesaron con lanzas mientras oraba. Tomás murió proclamando el nombre de Cristo, el mismo que un día dudó y luego creyó con todo su corazón. Su historia es el reflejo de la transformación, del temor al testimonio, de la duda a la fe que no muere. Mateo, el apóstol que dejó la riqueza por la verdad. Mateo era cobrador de impuestos, un oficio despreciado por su pueblo. Cuando Jesús lo llamó, él se levantó y lo siguió sin mirar atrás. Su conversión fue inmediata y total. De hombre de negocios a evangelista, su vida cambió radicalmente. Después de la resurrección, Mateo comenzó a predicar en Judea, pero pronto sintió el impulso de llevar el evangelio más lejos. Viajó hacia Etiopía y Persia, donde compartió el mensaje de Cristo entre pueblos extranjeros. Escribió el evangelio que lleva su nombre, destinado principalmente a los judíos convertidos, para mostrar que Jesús era el Mesías prometido. Su ministerio fue fructífero, pero también peligroso. En Etiopía, su predicación atrajo tanto amor como odio. Los líderes paganos, al ver cómo muchos abandonaban sus antiguos cultos, conspiraron contra él. Fue asesinado con una espada mientras celebraba misa, convirtiéndose en mártir del Evangelio. Mateo representa la entrega del que deja todo por seguir a Cristo, del que entiende que el verdadero tesoro no está en el oro, sino en el reino de Dios. Santiago el Menor, el pilar de Jerusalén. Santiago el Menor, también llamado Santiago hijo de Alfeo, fue uno de los primeros líderes de la Iglesia en Jerusalén. Prudente, sabio y sereno, era conocido por su profunda vida de oración. Según la tradición, pasaba tanto tiempo de rodillas que sus rodillas se endurecieron como las de un camello. Fue él quien presidió el primer concilio de Jerusalén, donde se definieron las bases de la fe cristiana primitiva. Su fidelidad a Cristo lo hizo respetado incluso por muchos judíos. Sin embargo, esa misma fidelidad lo llevó al martirio. En tiempos de persecución, los sacerdotes del templo lo llamaron para que negara su fe públicamente desde lo alto del muro. Santiago, sin embargo, aprovechó el momento para proclamar que Jesús era el Hijo de Dios. Enfurecidos, lo arrojaron desde el pináculo del templo. Aún con vida, fue apedreado y golpeado hasta morir. Sus últimas palabras fueron una oración por sus verdugos. Su cuerpo fue sepultado cerca del santuario, y su memoria quedó grabada como la del pastor que no abandonó su rebaño, aun en la tormenta. Judas Tadeo, el apóstol de la esperanza en la adversidad. Judas Tadeo, muchas veces confundido con el traidor, fue en realidad uno de los apóstoles más fieles. En el Evangelio de Juan, le pregunta a Jesús: «Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?». Esa pregunta refleja su deseo profundo de que todos conocieran la verdad. Después de Pentecostés, Tadeo viajó por Siria, Mesopotamia y Persia, predicando junto a Simón el Celote. Su ministerio estuvo marcado por milagros y conversiones. Donde llegaba, las personas encontraban consuelo y esperanza. Por eso, la tradición lo recuerda como el patrono de los casos difíciles y desesperados. Su vida entera fue un acto de fe frente a la adversidad. En Persia, sin embargo,
Su predicación desató la ira de los sacerdotes paganos. Fue arrestado junto con Simón y ambos fueron martirizados. Tadeo murió apuñalado, proclamando la gloria de Dios. Su mensaje final fue claro: no hay situación tan oscura en la que Cristo no pueda traer luz. Simón el Celote, el guerrero transformado en siervo. Simón era conocido como el Celote, un grupo de judíos fervientemente nacionalistas que soñaban con liberar a su pueblo del dominio romano. Pero tras conocer a Jesús, su celo cambió de causa. Dejó de luchar por la política y empezó a luchar por el reino de Dios. Después de Pentecostés, Simón llevó el Evangelio a Egipto, Libia y Persia, donde trabajó junto a Judas Tadeo. Su fe lo convirtió en un hombre de paz, un predicador incansable. Sin embargo, su final fue tan valiente como su vida. En Persia, fue capturado y, según la tradición, fue crucificado o cortado en dos por negarse a adorar a los ídolos. Su sacrificio fue silencioso pero poderoso, el guerrero que aprendió a vencer no con la espada, sino con el amor. Simón representa la transformación radical que el Evangelio puede causar en un corazón. Pasó de la violencia a la misericordia, de la rebelión a la obediencia, de la ambición humana a la entrega total a Dios. Matías, el elegido para completar el número. Después de la traición de Judas Iscariote, los apóstoles se reunieron para elegir a quien ocuparía su lugar. Entre los discípulos había 2 candidatos, y tras orar y echar suertes, eligieron a Matías. Fue testigo del ministerio de Jesús desde el principio, aunque no pertenecía al círculo original de los 12. Su elección mostró que la obra de Dios continúa, incluso cuando los hombres fallan. Matías se dedicó a predicar en Judea y Etiopía. Su mensaje fue firme y valiente, lleno de esperanza. Según la tradición, fue perseguido por los paganos, apedreado y finalmente decapitado. Murió proclamando que Cristo había resucitado y que su reino no tendría fin. Matías simboliza la fidelidad de aquellos que, sin buscar gloria ni fama, cumplen la voluntad de Dios hasta el último aliento. Así concluye el recorrido por las vidas de los 12 apóstoles. 12 hombres distintos, de orígenes diversos, pero unidos por una misma misión. Algunos eran pescadores, otros recaudadores, otros revolucionarios. Ninguno de ellos era perfecto, pero todos fueron transformados por el encuentro con Jesús. En sus caminos vemos reflejada la historia de la fe cristiana, la lucha, el sacrificio, la esperanza y la victoria final. Si trazáramos sus rutas sobre un mapa, veríamos una red de caminos que cubren todo el mundo antiguo, de Jerusalén a Roma, de Etiopía a la India, de Armenia a España. Cada línea representa no solo un viaje físico, sino un testimonio espiritual. A través de ellos, el Evangelio se expandió y encendió una llama que nunca se ha apagado. Sus muertes, aunque trágicas, no fueron derrotas, sino victorias. Porque en cada uno de ellos se cumplió la promesa de Jesús: seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Con su sangre, los apóstoles marcaron el mapa del cristianismo, un mapa que no se mide en kilómetros, sino en fe. El mundo cambió para siempre porque 12 hombres comunes decidieron creer, decidieron seguir, decidieron amar hasta el extremo. Y así, sus nombres no solo están escritos en la historia, sino en el corazón de todos los que siguen el camino de Cristo. Ellos fueron los primeros testigos, los sembradores de la esperanza, los pilares de la Iglesia. Su ejemplo sigue vivo, recordándonos que la fe verdadera no se predica solo con palabras, sino con la vida entera. Sus huellas aún pueden rastrearse, no solo en los lugares donde murieron, sino en cada comunidad cristiana que nació de su esfuerzo. Desde las catacumbas de Roma hasta los templos de la India, desde los monasterios de Armenia hasta las rutas de peregrinación en Europa, el eco de su testimonio sigue resonando. Porque mientras haya alguien que crea, mientras alguien pronuncie el nombre de Jesús con fe, la misión de los apóstoles continúa. El terrible final de los 12 apóstoles no fue un cierre, sino un comienzo. Un comienzo marcado por la sangre, pero también por la esperanza. Y ese mapa que trazaron con su vida y su muerte sigue guiando al mundo hacia la misma luz que ellos siguieron, la luz eterna de Cristo resucitado. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia de los apóstoles sigue conmoviendo a millones de personas después de 2000 años? ¿Qué hay detrás de esos finales tan duros,
¿De esas muertes que parecieran derrotas pero que el tiempo convirtió en victorias? El destino de los 12 apóstoles no fue solo una serie de tragedias individuales, sino un testimonio colectivo que encierra un profundo significado espiritual. Cada uno de ellos, con su vida y su muerte, reveló una verdad esencial del mensaje de Jesús, que el amor, cuando es verdadero, no se mide en palabras, sino en entrega. El análisis simbólico y teológico de sus vidas nos permite mirar más allá de los hechos y descubrir el corazón del Evangelio en acción. Los apóstoles no fueron héroes por naturaleza. Eran hombres comunes, con dudas, miedos y limitaciones. Pero algo los transformó, la experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Esa certeza fue la que los impulsó a predicar, a sanar, a viajar por tierras desconocidas y, finalmente, a entregar su vida. Teológicamente, los apóstoles son la prolongación visible de la misión de Jesús. Él los eligió, los formó y los envió con una promesa: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Cada uno de ellos cumplió esa promesa con su testimonio, convirtiéndose en símbolo de una virtud cristiana distinta. Pedro, con su liderazgo y su arrepentimiento, simboliza la misericordia de Dios y la fuerza del perdón. Fue débil, negó a su maestro, pero también fue el primero en proclamarlo con valentía. En él, la teología ve la representación del creyente que cae, pero se levanta sostenido por la gracia. Su crucifixión cabeza abajo no solo fue un acto de humildad, sino un símbolo del servicio total, el pastor que se entrega por su rebaño. Andrés, por su parte, representa la misión y la valentía. Su cruz en forma de X se convirtió en emblema del discipulado que no busca la gloria, sino el testimonio. Su historia recuerda que el Evangelio no se impone, se ofrece. Andrés llevó la fe a lugares donde nadie más se atrevía, mostrando que el amor de Dios no conoce fronteras. Santiago el Mayor simboliza la peregrinación interior de la fe. Su viaje hasta el extremo occidental del mundo, lo que hoy llamamos España, es una metáfora del alma que busca a Dios incluso en los confines de la existencia. Por eso su figura inspira al peregrino, al que camina cansado pero decidido hacia una meta que no es terrenal, sino espiritual. Juan, el apóstol del amor, encarna la dimensión contemplativa del cristianismo. No murió martirizado porque su testimonio fue de otra naturaleza, el del amor perseverante, el del discípulo que permanece junto a la cruz y que cuida lo más sagrado, la Madre de Jesús. En él, la teología ve el corazón que entiende que la fe no solo se vive en la acción, sino también en la intimidad con Dios. Su Evangelio, más que una crónica, es una reflexión teológica sobre la luz, la vida y la verdad. Felipe y Bartolomé simbolizan el testimonio del Evangelio entre los pueblos paganos. Felipe representa la razón iluminada por la fe, aquel que dialoga, que busca explicar, que invita a venir y ver. Bartolomé, con su martirio atroz, representa la pureza del alma entregada. Su desollamiento, más allá del hecho histórico, se ha interpretado como un signo de la transparencia total ante Dios, del hombre que no oculta nada, ni siquiera su propio sufrimiento. Tomás, el incrédulo convertido en creyente, es quizá uno de los símbolos más poderosos de todos. Su historia muestra que la duda no es el fin de la fe, sino el punto donde comienza una fe más profunda. En él, el creyente moderno puede verse reflejado, el que necesita tocar, comprobar, entender, pero que finalmente se rinde ante la evidencia del amor divino. Su exclamación «Señor mío y Dios mío» es la confesión de todos los tiempos, la síntesis del encuentro entre la razón y la revelación. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, representa la conversión radical. Su paso de la codicia al servicio recuerda que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia. Su evangelio une la tradición judía con la novedad de Cristo, mostrando que el cumplimiento de la ley se encuentra en el amor. Su martirio es el sello de quien entendió que el verdadero valor no está en acumular, sino en dar. Santiago el Menor simboliza la fidelidad silenciosa. No fue un apóstol de gestos grandiosos, sino de constancia. Su martirio en el templo es el eco del testimonio que no teme hablar la verdad, aunque eso le cueste la vida. En él se refleja la figura del pastor que no abandona su misión. Su oración final por sus asesinos nos recuerda el mandamiento más difícil de todos, amar a los enemigos. Judas Tadeo y Simón el Celote, compañeros de misión y de martirio, representan la unión entre la fe y la esperanza activa. Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, encarna la confianza en el poder de Dios incluso en los momentos más oscuros.
Simón, el antiguo revolucionario, simboliza la transformación de la violencia en paz, del fuego humano en fuego divino. Juntos murieron predicando en Persia, y su testimonio conjunto habla de la fraternidad cristiana llevada hasta el extremo. Finalmente, Matías, el elegido para reemplazar a Judas Iscariote, simboliza la continuidad de la misión. Su inclusión después de la traición recuerda que, aunque los hombres fallen, la obra de Dios sigue adelante. En él encontramos el valor de la obediencia callada, de los que sirven sin buscar reconocimiento, de los que simplemente dicen sí al llamado. Teológicamente, los apóstoles representan los 12 fundamentos de la Iglesia, reflejados en el Apocalipsis, donde se describe la Jerusalén celestial con 12 puertas y 12 piedras angulares, cada una con el nombre de un apóstol. Ellos son el puente entre Cristo y el mundo, entre la promesa y su cumplimiento. Su sangre derramada es la semilla de la fe que dio fruto en millones de creyentes a lo largo de los siglos. El mapa de sus vidas no es solo un recorrido geográfico, sino espiritual. Cada destino, cada camino recorrido, representa un aspecto del viaje interior del creyente. Roma simboliza la autoridad y la firmeza, la India, la búsqueda de lo trascendente, Etiopía. La fe perseverante en medio de la dificultad, Jerusalén, el origen y el retorno al corazón de la fe. Los apóstoles, al morir en diferentes lugares del mundo, convirtieron el planeta en un santuario. Su testimonio conjunto enseña una verdad central: la fe cristiana no es una idea, es una experiencia. No se trata solo de creer en algo, sino de vivir para alguien. El mensaje de Jesús no se conservó por libros o monumentos, sino por personas dispuestas a darlo todo. Por eso, cada vez que se recuerda su historia, no se recuerda su muerte, sino su resurrección en la vida de la Iglesia. El análisis simbólico de sus finales revela un patrón divino: cada muerte fue también una siembra. El sufrimiento se transformó en esperanza, la derrota en victoria, el silencio en proclamación. En los apóstoles se cumple la paradoja del Evangelio: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Así, el terrible final de los 12 apóstoles no fue un cierre trágico, sino el acto supremo de fe. En su entrega total, ellos mostraron que el cristianismo no se trata de escapar del dolor, sino de redimirlo. En su martirio se refleja la cruz, pero también la resurrección. Y en su legado, se mantiene viva la promesa de que, aun en medio del sufrimiento, el amor de Dios vence siempre. Los apóstoles no solo fueron testigos del Evangelio. Se convirtieron en él. Cada uno, con su historia, escribió una línea en el gran relato de la salvación. Y esa historia sigue abierta, porque su ejemplo invita a todos los creyentes a continuar su misión: ser testigos de la verdad, portadores de esperanza y constructores de paz en un mundo que aún necesita la luz que ellos encendieron. El viaje de los 12 apóstoles nos recuerda que la fe verdadera transforma, inspira y deja huellas que el tiempo no borra. Si esta historia te hizo reflexionar o descubrir algo nuevo sobre ellos, te invito a apoyar este contenido. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación ayuda a que más personas conozcan estas historias de fe, coraje y esperanza. Sigamos explorando juntos el legado espiritual que cambió al mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.